noches. Eh, a destacar, como sabemos, el cáncer cefalopancreático es una enfermedad que es agresiva, con mal pronóstico, la cual se encuentra avanzada al momento del diagnóstico con un aumento de incidencia a lo largo del tiempo. Se estima que para el 2030 va a ser la segunda causa de mortalidad oncológica después del cáncer de pulmón, donde solo un 15 a 20% de los pacientes van a ser candidatos a una posible resección. Estos datos son según la Comisión Honoraria de la Lucha contra el Cáncer de nuestro país. Por eso la importancia de lograr, como estábamos hablando recién, una resección R0, ya que la mayoría de los pacientes van a tener una recurrencia que puede ser local o sistémica. ¿Y a qué se debe esto? A la existencia de micrometástasis al momento del diagnóstico. La sobrevida de los pacientes con adenocarcinoma ductal de páncreas a 5 años hoy en día oscila entre un 12 y un 17%, tal vez un poco más, luego una duodenopancreatectomía cefálica. Si bien estos valores no son muy elevados, debemos de recordar que hace 20 años la sobrevida a 5 años era de solamente un 5%. Por lo que el tratamiento quirúrgico es la única opción potencialmente curativa, pero sin embargo, más de 80% de los pacientes no van a ser candidatos a una cirugía al momento del diagnóstico. Por su alta recurrencia, la resección quirúrgica por sí sola parecería inadecuada y es por eso que se introduce el concepto de la terapia neoadyuvante y terapia adyuvante, siendo la piedra angular el tratamiento multimodal para esta patología. Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos de la neoadjuvancia? Disminuir el número de ganglios linfáticos, aumentar el número de pacientes que sean pasibles de resección, disminuir el volumen tumoral y de este modo lograr una mejora en el pronóstico de los pacientes y disminuir el porcentaje de recurrencia tumoral. Es así que estos postulados han sido analizados por gran cantidad de estudios prospectivos, retrospectivos y metaanálisis recientes, como vamos a analizar luego. Entonces, lo principal del objetivo de la neoadjuvancia va a ser lograr resecciones R0. Entonces, ¿a qué tumores le vamos a realizar neoadjuvancia? Según la estadificación que utilizamos del TNM, ya la NCCN en el 2006 habla de tumores resecables, borderline y los tumores irresecables, hablando específicamente ya en ese momento de los tumores borderline, tanto anatómicos como biológicos. Pero recién en el 2017 hubo una reunión de expertos que realizaron el consenso internacional donde definen claramente cuáles son los criterios para el borderline resecable, hablando del borderline anatómico y del borderline biológico. Entonces, los tumores que van a ser resecables, cuando no tiene contacto con la arteria mesentérica superior y a nivel venoso, cuando no tiene contacto ni con la vena mesentérica ni con la vena porta. O el contacto es de menos a 180 grados sin deformar la misma. Aquellos tumores borderline, lo dividimos en borderline también arterial y venoso. A nivel arterial, cuando no tiene contacto con la arteria hepática común, cuando puede llegar a tener contacto con la hepática común, pero no con el tronco celíaco, o cuando el contacto es menor a 180 grados a nivel de la arteria mesentérica superior. Y a nivel venoso, el contacto que sea mayor a 180 grados en la vena mesentérica superior o a nivel portal, o un contacto de menos de 180 grados sin deformar la misma. El área de superficie del tumor que está en contacto con los vasos en sí se relaciona de forma directa con la probabilidad de invasión vascular. Así hay trabajos que dicen que un compromiso de la vena porta o de la mesentérica superior mayor a 180 grados tiene una probabilidad de invasión de que sea de aproximadamente un 80% y cuando es mayor a 270 grados está relacionado con una invasión de cerca de un 100%. Es así, como recién se mencionaba, que la correlación imagenológica con los hallazgos intraoperatorios, y más que nada después de haber realizado una neoadjuvancia, es difícil, porque ya la neoadjuvancia va a generar inflamación, infiltración en los tejidos que se va a ver a nivel imagenológico. Entonces, la resecabilidad del tumor no solo va a depender del compromiso anatómico, sino también de lo que se conoce como el borderline biológico. Este trabajo del equipo del Belfioril, que es realizado en el Hospital de San Rafael en Italia, publicado hace un mes, en mayo del 2025, donde aquí clasifican y analizan bien lo que es el borderline biológico. Los tumores borderline anatómicos, como dijimos, aquellos que determinan el contacto vascular, que muchas veces es difícil lograr resecciones R0, y el borderline biológico como los tumores, que a pesar de que pueden llegar a tener, sí, una buena resección anatómica,
tiene una biología tumoral que es tan agresiva y tan desfavorable que va a determinar una recaída precoz o una progresión de la enfermedad. Entonces, tenemos que planificar cuál va a ser el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes. Para ello hay que valorar la resección anatómica y la biología tumoral del tumor y no olvidarnos de que todo esto tiene que ser en conjunto con la condición de cada paciente y no solo basarnos en el criterio anatómico. Por lo cual es absolutamente necesario para la neoadjuvancia del cáncer de páncreas en el día de hoy contar con una histología preterapéutica. ¿Por qué? Porque nos va a hacer la confirmación diagnóstica y nos va a analizar el carácter molecular, analizando más que nada el estroma del tumor, o sea, a qué tumor nos vamos a enfrentar. A su vez también nos va a permitir monitorizar la historia de la enfermedad, valorando cuál es el tumor, qué tumor va a ser más agresivo que otro. Entonces, frente a los tumores borderline biológicos, sabemos que la elevación de los marcadores tumorales del CA19-9, que sea por encima de 500, o los pacientes que tengan adenopatías regionales, ya sabemos que estamos frente a un tumor agresivo, o en aquellos pacientes, como hablamos, según la condición del paciente, valorando el ECO que sea mayor a 2, esos pacientes se van a beneficiar de realizar una neoadjuvancia frente a realizar una cirugía primaria. Entonces, ¿cuándo decidimos que los tumores borderline van a tener una buena respuesta a la neoadjuvancia? Basándonos en la reducción del tamaño tumoral, en la reducción de los marcadores tumorales, específicamente del CA19-9, que descienda 50% de su valor inicial. Cuando es una reducción de la actividad metabólica en el PET, se dice que disminuya el valor del SV más de un 50%, y todos estos son importantes factores pronósticos. Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia? En estos últimos 2 años se operaron 4 pacientes borderline a los cuales se les realizó neoadjuvancia con FOLFIRINOX, tuvieron una buena respuesta y el camino siguió hacia una duodenopancreatectomía cefálica más tratamiento adyuvante actualmente. El primer caso es una paciente de sexo femenino de 75 años, con una bilirrubina total de 10, que se le realiza una tomografía y una resonancia, donde evidencia una lesión de 34 milímetros a nivel de la cabeza de páncreas, con marcadores tumorales, un CA19-9 de 154, se le realiza la econdoscopía y la anatomía informa un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de páncreas. En ese momento se le colocó un stent plástico, se hizo una laparotomía exploradora donde informaba el tumor que estaba exteriorizado, con infiltración a nivel duodenal del mesocolon y los vasos cólicos medios. Se planteó como un tumor irresecable y se realizó una derivación, una coledocoduodeno. Esta paciente fue operada en otro centro. Cuando la recibimos, se discutió un comité de tumores y se decidió iniciar un tratamiento sistémico con quimioterapia. Se le hicieron 13 series de FOLFIRINOX. La paciente presentó una buena tolerancia al tratamiento sistémico. Posteriormente, 6 meses después, restadificamos a la paciente. La bilirrubina, como tenía esa derivación, estaba dentro de los parámetros normales. Marcadores tumorales, que recordamos que tenía más de 100 y descendieron mucho más de un 50%, descendieron a un CA19-9 de 14,9 y una disminución de la lesión a 20 milímetros cuando la tomografía previa mostraba con una lesión de 34 milímetros, contactando menos del 50% de su circunferencia con la vena mesentérica superior y sin contacto arterial. Dada la reducción del tamaño tumoral y el descenso del 50% a nivel de los marcadores tumorales, la paciente se opera con una anatomía patológica, con una respuesta patológica parcial, contactando con el surco vascular con márgenes negativos y con ganglios linfáticos que fueron negativos. El segundo caso es un paciente de sexo masculino de 60 años, que con una bilirrubina total de 24,41 en ese momento se realizó una endoscopía de urgencia, papilotomía, se colocó un stent plástico y se plantea el adenocarcinoma a nivel del colédoco intrapancreático. La tomografía y la resonancia mostraban un tumor a nivel de la cabeza de páncreas que impresionaba contactar con la arteria y con la vena mesentérica superior, pero sin signos evidentes de infiltración. A su vez presentaba pequeños ganglios, pero todos menores a 8 milímetros a nivel del hilio pancreático. Se le hizo una econdoscopía que informaba a nivel del colédoco distal, en el sector hipoecoico, que podía corresponder a una lesión neoplástica a nivel biliar, y la anatomía patológica que informa un adenocarcinoma a nivel del colédoco pancreático. El paciente recibió 2 ciclos de capecitabine
No tuvo una muy buena tolerancia a la medicación, por lo cual en ese momento se rotó al FOLFIRINOX hasta completar 6 ciclos de neoadjuvancia. Los marcadores tumorales con un CA19-9 de 10,65. La restratificación fue a los 8 meses y la tomografía ya mostraba un área hipodensa de 32 milímetros a nivel de la cabeza de páncreas con extensión al proceso uncinado que contactaba por su cara anterior con una rama de la arteria hepática que impresionaba a ser la pancreático-duodenal, sin claro plano de separación, la cual estaba permeable sin defecto de relleno. Y en este periodo que recibió la neoadjuvancia y se reestadificó en esos 8 meses, no presentó evidencia de la progresión lesional, por lo cual tuvo una buena respuesta a la neoadjuvancia y el paciente se hizo una buena pancreatectomía cefálica. El tercer caso es una paciente de sexo femenino de 64 años con una bilirrubina total de 16,89, la tomografía que mostraba una lesión hipodensa a nivel de cabeza de páncreas de 36 por 27 milímetros que presentaba un íntimo contacto con la arteria hepática común, con las plénicas, las cuales eran permeables, sin contacto con la mesentérica superior, con adenopatías a nivel del hilio hepático de 10 milímetros. La resonancia ya mostraba que englobaba y estenosaba la vena porta, pero permanecía permeable, englobaba la arteria hepática y la gastroduodenal sin compromiso con la arteria mesentérica superior. Los marcadores tumorales no eran tan elevados, un CA de 19,9 de 22,32. La econdoscopía identificaba la lesión que comprometía la vena porta, la vena mesentérica superior. Su anatomía patológica informó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. En ese momento se colocó un drenaje biliar externo e interno y se realizaron 6 ciclos de FOLFIRINOX como tratamiento neoadjuvante. La paciente tuvo una buena tolerancia, pero en el control de la respuesta se identificó una respuesta parcial, permaneciendo el tumor irresecable en ese momento. Se rediscutió en el comité de tumores y se planteó realizar 6 ciclos más de FOLFIRINOX con una buena tolerancia al tratamiento sistémico. Entonces, la paciente recibió 12 ciclos de quimioterapia en base a FOLFIRINOX, luego se realizó una nueva tomografía y resonancia de control, donde se observaba una disminución del tamaño de la lesión nodular, medía 23 milímetros, que englobaba y estenosaba a nivel del confluente espleno-mesentérico y el sector del origen de la vena porta, pero de menor entidad que en el estudio anterior, permeable y sin defecto de relleno, y sin cambios a nivel del contacto con la arteria hepática y la gastroduodenal. Los marcadores tumorales presentaron sí un descenso de más del 50% que el valor anterior. Esta paciente, como tuvo una buena respuesta con una disminución del tamaño tumoral, se le hizo una EPC que determinó una resección vascular y se hizo una anastomosis con una prótesis de PTFE en conjunto con los cirujanos vasculares. El último caso, 54 años, una paciente de sexo femenino, con un funcional simograma hepático con 1,94, no tenía tantos elementos de patrón obstructivo. Los marcadores tumorales tenían un CA19,9 de 58 y la tomografía identificaba una lesión de 16 milímetros a nivel de la cabeza de páncreas. La resonancia no presentaba contacto con estructuras vasculares. Y en diciembre es una paciente que se operó ahora el mes pasado, que se fue alta hace 48 horas. En diciembre del 2024 instala un síndrome pigmentario, se le realiza una endoscopía y se le coloca una prótesis plástica de 8,5 French. La paciente es del interior, del departamento de Artigas. Allá en Artigas se le hizo un recambio de la prótesis plástica a una prótesis metálica y la econdoscopía lo que informaba era la lesión a nivel cefalopancreática de 20 milímetros en contacto con la vena porta y que amputaba a nivel del colédoco. Y la anatomía que informaba positivo para un adenocarcinoma. Se realiza la neoadjuvancia, al inicio tuvo una mala tolerancia al FOLFIRINOX, luego continuó y completó 6 ciclos de FOLFIRINOX. La tomografía y la resonancia de la reestadificación lo que mostraban era una atrofia a nivel del cuerpo de páncreas sin identificar claras lesiones focales y los marcadores tumorales no tuvieron mucho cambio, permaneció con un CA19,9 de 62 y menor a 100. Esta imagen la mostramos por la importancia que implica la disección de la lámina retroportal porque es, como mencionábamos anteriormente, lo que nos va a determinar la resección R0.
Entonces, este trabajo es el SPAX-5, que es un trabajo multicéntrico publicado en el 2023 en la revista The Lancet, donde analiza, es un trabajo que es multicéntrico, randomizado, prospectivo en fase 2, donde analiza 4 brazos. Es un brazo donde analiza los pacientes que van a cirugía y quimioterapia posterior, y el resto analiza 3 series de neoadjuvancia, uno con gemcitabine y capecitabine, otro con FOLFIRINOX y otro que se le realiza quimio y radioterapia. Todo en tumores borderline. Es uno de los trabajos que analiza subclasificando entre la cirugía y los distintos tipos de neoadjuvancia. ¿A qué llega? A que el porcentaje de la sobrevida libre de enfermedad al año para el tratamiento quirúrgico de inicio era un 33% y en aquellos que reciben neoadjuvancia aumentaba a casi un 60%, más que nada asociado al FOLFIRINOX. Y la sobrevida al año estaba asociada a un 84% con FOLFIRINOX, y los que tuvieron menor sobrevida dentro de la neoadjuvancia sistémica fue los que se realizó quimio y radioterapia, a su vez estaba asociado con la mayor toxicidad. Por lo cual, los márgenes con la neoadjuvancia se identificaron y se lograron mayores márgenes de resección R0 y un mayor descenso a su vez con los marcadores tumorales. El PREOPANC es un trial que está en fase 3, randomizado, donde analiza 16 centros y tienen 248 pacientes y los divide en 120 que se les realiza quimio-radioterapia neoadjuvante y 128 se les realiza cirugía de entrada. Acá la neoadjuvancia fue únicamente con quimio y radioterapia. ¿Pero qué es lo que se vio? Que con la neoadjuvancia aumentaba no solo la sobrevida, sino el tiempo libre de enfermedad de un modo marcado. Es un estudio que se hizo con un seguimiento de 59 meses y la sobrevida global con intención de tratar era de 26 meses en el tratamiento de neoadjuvante y de 14 meses en los pacientes que se les hizo una cirugía de inicio. Y la sobrevida a 5 años es muy marcada porque llega a valores de 20,5 para los pacientes con neoadjuvancia y 6% en los pacientes que les hizo cirugía de inicio. Este metaanálisis analiza 38 estudios, o sea, es un trabajo que tiene, lo menciono por la cantidad de pacientes que analizan, tienen hasta casi 3.500 pacientes, y compara la cirugía de inicio, la upfront surgery, contra la neoadjuvancia en pacientes tumores resecables y borderline resecables. Muestra una mayor sobrevida que es global para la neoadjuvancia de 18,8 meses contra la cirugía de inicio, que es un poco menor. Pero sin embargo, si bien es un metaanálisis, que debemos de recordar que los metaanálisis son los estudios que tienen mayor evidencia científica, este estudio lo que tiene que afecta a la validez científica es que la mayoría de los estudios, dentro de esos 38 estudios, son estudios observacionales. Y en los últimos años hay cada vez mayor cantidad de estudios que hablan sobre la neoadjuvancia y lo comparan contra la cirugía primaria. Desde el 2018, 2020, 2024, publicados en revistas importantes, y lo que avalan es que nos muestran que cada vez más la neoadjuvancia es más atractiva para este tipo de tumores. Entonces, las ventajas para la neoadjuvancia nos van a mostrar que si progresa la enfermedad, ya sabemos que la cirugía en ese enfermo no iba a ser beneficiosa, por lo cual llegamos a una adecuada selección de los pacientes. ¿Qué paciente se va a beneficiar más de qué tipo de tratamiento? A su vez, la neoadjuvancia va a atacar a tejidos que son más oxigenados, por lo cual esta quimioterapia va a tener mayor efectividad. A su vez, no hay un retraso en iniciar el tratamiento sistémico, porque en los pacientes que se les realiza cirugía de entrada, que van a estar, están asociados con complicaciones en el postoperatorio, el tratamiento sistémico va a estar retrasado. Y a su vez, permite realizar esquemas más potentes, con tratamientos sistémicos muchas veces de hasta 5 drogas, pero sí está asociado a una mayor toxicidad. Y a su vez nos va a permitir el control de la enfermedad micrometastásica. Pero la adjuvancia también tiene algunas limitantes, pero son más bien limitantes teóricas, donde se destaca que 78% va a tener la necesidad de paliar esta obstrucción biliar para lograr el inicio de la no adjuvancia,
y que las complicaciones, hay determinadas complicaciones asociadas a la colocación del drenaje, más que nada la pancreatitis, pacientes que tienen perforación, y muchas veces, como nos ocurrió con una de nuestras pacientes, un tercio van a necesitar un recambio del drenaje. ¿Por qué? Porque son prótesis plásticas que se obstruyen y está asociado con colangitis. Otra limitante de la neoadjuvancia es la asociación con la toxicidad, que es grado 3 y grado 4 está en un 26% de los pacientes. Y a su vez también puede haber el progreso de la enfermedad en el transcurso del tratamiento del neoadjuvante. Y 12% de los pacientes pueden tener una complicación asociada a la neoadjuvancia. Los fundamentos entonces, ¿y por qué es tan atractiva esta neoadjuvancia en la patología oncológica para el cáncer de páncreas? Incluyen una serie de fundamentos, entre que la indicación temprana de la terapia sistémica, en lo que claramente sabemos que es una enfermedad sistémica, la indicación de la quimioterapia a un sustrato tumoral que está mejor vascularizado que cuando se realiza primero la cirugía, y en tumores que potencialmente pueden reducir su estadio con un aumento de los márgenes de resección para lograr resecciones R0. A su vez también, mientras se realiza la neoadjuvancia, nos van a dar un tiempo para identificar qué pacientes tienen biologías tumorales agresivas, lo que hablamos del borderline biológico, que esos pacientes claramente no se van a beneficiar de resecciones quirúrgicas. Y a su vez también nos va a permitir testear la susceptibilidad de las diferentes terapias para lograr mejorar la eficiencia del tratamiento neoadjuvante. Y el índice de falla de suturas asociado a la oxigenación de los tejidos de fallas anastomóticas luego de la neoadjuvancia es significativamente menor en pacientes que son sometidos a una duodenopancreatectomía cefálica. Entonces, a modo de conclusión, debemos destacar la importancia de la tomografía para la estadificación de este tipo de tumores, los marcadores tumorales, específicamente el CA19-9 como un predictor para el resultado posterior, y lograr identificar qué tumores son los borderline biológicos a los cuales van a estar asociados a la agresividad tumoral. Y se logran resecciones en pacientes que antes no eran pacientes pasibles de un tratamiento quirúrgico, y todo esto para lograr mayores márgenes de resección. Entonces, ¿a dónde debemos apuntar? Hoy en día a lograr un mayor conocimiento sobre las bases genómicas y la biología molecular de los tumores para poder de este modo predecir la invasión local y metastásica. Tratar de dirigir más que nada a drogas que hoy en día son oncoespecíficas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lapi. Excelente, felicitaciones por la presentación en la forma y en el contenido también. Un tema muy, muy interesante. Y nada, hablo primero, pero simplemente para dejar alguna pregunta para los presentadores y para los autores. Está claro el concepto del tumor borderline anatómico, y los 4 casos que presentaron eran tumores borderline anatómicos por sospecha o confirmación imagenológica de probable invasión vascular. Con respecto al segundo punto que me resultó muy interesante es el concepto del borderline biológico, que tiene que ver con el perfil molecular de los tumores. Como en todo el tubo digestivo ahora, hay que tipificar bien del punto de vista molecular todos los tumores, porque eso dirige la terapia y predice el pronóstico. La pregunta que quiero dejar es qué elementos preoperatorios de la biopsia nos definen un paciente biológicamente agresivo, un tumor biológicamente agresivo, si se dosifica el KRAS, la inestabilidad microsatelital, etcétera, como se hacen los adenocarcinomas del tubo digestivo, y qué papel tiene la inmunoterapia en esos pacientes específicamente. Dejo la palabra a los comentadores. Bueno, muchas gracias, Silvana, por la presentación. La verdad que fue una muy buena puesta al día del concepto de neoadjuvancia, y creo que lo destacaste bien. ¿Cuáles son las fortalezas de la neoadjuvancia? Yo diría también que tendríamos que volver tiempos atrás, ahora que veo al doctor Bogliacini acá, cuando operaba las duodenopancreatectomías sin biopsia, que seguramente hay anécdotas que cuentan sorpresas que aparecieron en la pieza operatoria cuando se hacía una duodenopancreatectomía. Se operaban pancreatitis, nódulos pancreatitis crónica, y se operaban algunos nódulos sólidos benignos, ¿no? Entonces, y eso hoy hay que seleccionarlo y acarrea mortalidad. Entonces, creo que la neoadjuvancia nos lleva al camino de un diagnóstico.
y hoy la econdoscopía, que la hablábamos hace unos años, decíamos, no, eso no va a llegar, bueno, llegó. Y hoy día, antes, hace 10 años íbamos a un centro a ver páncreas y ya te decían, no, nosotros no operamos sin un diagnóstico. Y ese concepto recién hoy lo estamos haciendo, porque en salud pública tenemos econdoscopía, a nivel privado ya hay 2 centros que tienen econdoscopía, y bueno, tiene un costo, sí, de $3.500, todavía no lo cubre el sistema de salud, y realmente lo cubre a nivel público, pero no a nivel mutual. Pero bueno, yo insisto a mis pacientes que hagan un esfuerzo económico, lo que es el problema, y que las instituciones deben financiar eso un poco, ayudar un poco, porque cambia todo. Hemos tenido punciones que dieron pancreatitis autoinmune, punciones de tumores con ictericia que dieron pancreatitis crónica. Entonces, me parece que es fundamental el diagnóstico preoperatorio. Y puede ser algo, como tú dijiste ahí, que puede ser algo que puede ser costoso pero hoy día yo creo que el concepto primero es, no vamos a operar un cáncer de entrada sin un diagnóstico. Los oncólogos tampoco van a hacer un tratamiento como si antes decían, pero si tiene tumor de cabeza de páncreas, tiene 2500 de CA19-9 y tiene alguna hepatía, ¿qué va a hacer? Tiene que hacerle quimioterapia. Y bueno, hay demandas en este momento legales por que han hecho quimioterapia y pacientes van 4 o 5 años después y están vivos. Y no era un cáncer de páncreas, seguramente no era un cáncer de páncreas. Entonces, con esas demandas médicos legales que han tenido algún oncólogo, se han tomado la postura que, bueno, no van a hacer un FOLFIRINOS a un paciente sin el diagnóstico histológico que tenga un cáncer. Entonces, creo que el diagnóstico preoperatorio vino para quedarse. Y bueno, y ahí discutiremos eso, lo que decías vos, el nuevo concepto que hay ahora, ¿no? El nuevo concepto de borderline biológico. Creo que es lo que hoy tenemos que charlar, el borderline biológico de 2017, de la reunión esa que se empieza a hablar. Y bueno, y hoy día los oncólogos, hace poquitos días me rechazaron un paciente porque era resecable y a su vez tenía 100 de CA19-9. Entonces me dijeron, no es un borderline es resecable y tampoco es un borderline biológico. ¿Por qué? Porque no tiene más de 500 CA19-9. Entonces para ellos dijeron, no, no es tanto. Pero ellos, el grupo ese del 2017 definió, justamente como dijiste vos, que los que tienen más de 500 van a ser más agresivos y había que tratarlos. ¿Y qué pasa? Nosotros, yo ahora estuve mirando, tenemos 3 años, 23 duodopancreatectomía y le hicimos a 8 pacientes. Hicimos 33% de los pacientes, 30% de los pacientes le hicimos FOLFIRINOX. Que algunos pacientes ni se enteran de que le hicieron FOLFIRINOX y son espectaculares y andan contentos. Y otros no, al segundo ciclo lo suspendieron, otro suspendió el 5.º ciclo, te viene el paciente y te dice, no quiero más nada. Y en mi experiencia, más de 8 no llegamos a más de 8, porque ahí tomamos la decisión de si lo operamos o no lo operamos, pero generalmente los 4 y después los 8. Creo que el FOLFIRINOX, hoy, como tú dijiste ahí, es el estándar y el que ha logrado mejores respuestas en todos los prospectivos randomizados. Vieron que ayer terminó el ASCO en Chicago, la reunión de los oncólogos, ¿no? En Uruguay no hay ningún oncólogo, quedaron 60% de los oncólogos del Uruguay están en Chicago hoy. Pero ya llegaron un artículo que están sonando mucho y ya se está difundiendo en todos lados, que es un grupo italiano de 16 centros que hizo un prospectivo randomizado comparando FOLFIRINOX con PAXG, que es un cisplatino, es el nab-paclitaxel, gencitabina y capecitabina. Y resulta que da mejores resultados en sobrevida, mejores resultados en respuesta que el FOLFIRINOX. Entonces, y ahí están los comentarios muy interesantes de los americanos sobre el trabajo, etc. Digo, yo creo que hoy día
ese va a ser el camino. Con todos los elementos que vos dijiste, y creo que no hay ninguna duda. El problema grande que hay acá es si vos tenés una paciente de 70 años, si tolera el folfirino. Entonces creo que nosotros tenemos que ver qué pacientes va a dar, tenemos que hacer el folfirino o esta nueva terapia que se va a empezar a usar. ¿Qué pasa con el folfirino? ¿Tolerancia sí o no? La experiencia mía es que la gente entre los 45, 50 años y los 65 años lo toleran muy bien. Tienen un buen performance status, ¿no? ¿Sí? Y en Estados Unidos, Arnoletti siempre dice que ellos de primera línea usan el gencitabina nab-paclitaxel. ¿Por qué? Porque es más tolerable. Y acá el nab-paclitaxel se incorporó, pero está como segunda línea. Si tú lo querés usar como primera línea, tenés que ir a un recurso de amparo. Yo he tenido pacientes de 75 años, pero como tienen plata, se han pagado el nab-paclitaxel. Y realmente es mucho mejor tolerable que el folfirinos. Entonces, uno tiene que tener esos esquemas. El nab-paclitaxel está en el PAXG, está en ese rubro, en ese esquema, y aquí está en segunda línea. Y bueno, digo, eso es un tema a definir en el Uruguay, pero hay que saber que tanto el nab-paclitaxel y gencitabina como el folfirino son las dos que se usan para cáncer de páncreas. Creo que el lograr bajar el CA19-9 para mí siempre yo les digo, y me lo digo a mí mismo, si un paciente me viene a mí con 1500 CA19-9, para mí es mejor tratarlo con neoadyuvancia, porque la efectividad del tratamiento de neoadyuvancia, vos lo vas viendo, 1500, 800, 700, he tenido 5000, ahora revisando, tenía una de 5000, y no podemos operar. La entramos y ese me acuerdo que le indicamos, era resecable, pero la indicamos, la neoadyuvancia, solamente porque era biológico. Porque yo digo, no puedo operar 5000 de CA19 porque sea resecable. No. Y la señora toleró, creo que 6 ciclos de folfirino y después se operó. Y la operamos con 300 de CA19-9. Es decir, de 5000 bajó a 3, tampoco bajó a 0. ¿Tá? Entonces, esos también son medibles. Ahora tengo un paciente con metástasis hepática, va a segunda línea de páncreas y subió de 500 a 2500 el CA19-9. Entonces van a ir a segunda línea con nab-paclitaxel y gencitabina. Entonces yo le dije al paciente, bueno, lo que tenés vos es que te hacen un tratamiento y eso baja y vos sabés la efectividad. La efectividad del tratamiento lo estás midiendo con el CA19-9 y eso es buena cosa. Y eso es buena cosa. O sea que esos biológicamente, el concepto de biológico, de borderline biológico, me parece que es un concepto nuevo y es muy interesante y hay que incorporarlo en el armamentario, no solo el concepto del borderline anatómico, que bueno, que ya lo venimos hablando. Entonces, y la pregunta es esa, digo, va a ser esa. El borderline, nadie duda. La gran pregunta es, ¿vamos a hacer trabajos que sean solo neoadyuvancia en resecable? Hay que hacer un trabajo que sea solo resecables versus cirugía de entrada en, por ejemplo, menos de 200. Este trabajo de que salió de los italianos, que salió publicado anteayer, habla no de más de 500, hace 200. Le pone un punto de corte en el 200, lo baja, no de 500. La pregunta es que hay que hacer trabajo, no en el borderline, porque esto toman todo, resecable y borderline. Sí. Pero me parece que hay que buscar de ser resecable y ese trabajo todavía no está hecho. En el resecable, comparación con un resecable, uno para quimio, neoadyuvancia y otro para a ver qué más. Y con CA19-9 parecido o por debajo, ¿no? Entonces, creo que, pero yo estoy convencido y mi experiencia ha dicho que de 5 centímetros, 4 centímetros han bajado a 1, y los casos que tenés vos son espectaculares, Digo, después de esos 4 casos, tenés que creer en el folfirino. Es decir, no van a ser a todos, vos seleccionaste 4 pacientes que llevan a cirugía, te sentás con los oncólogos acá y te dice, no, pero mirá que yo tengo 30 que le hicimos folfirino y no hicieron nada. Y yo tengo cantidad de pacientes, de que para mí me ha pasado que los que
tienen tumores de cuerpo de páncreas que le han hecho folfirino, no los he podido operar porque no retroceden, se hacen metástasis enseguida, hacen carcinomatosis enseguida, a pesar del tratamiento. Eso no sé por qué, pero para mí personalmente tengo mala experiencia con eso, con los cuerpos de páncreas, los que invaden la arteria mesentérica, los que invaden el pedículo, ¿tá? Entonces, y gente joven incluso. Ahora, el duodenopáncreas, para hacer la duodenopáncreatectomía en cabeza de páncreas, la verdad que los folfirinos que hemos hecho, algunos parciales totalmente, han ido esos todo a cirugía. Por supuesto que hay otros duodenopancreatectomía. Por ejemplo, pacientes personales míos del grupo son pacientes que le hicimos folfirinos, casi todos retrocedieron y los operamos. No pasó así con los cuerpos de pan. Solo uno nomás retrocedió y lo pudimos operar. Pero creo que hoy día hay que hacer diagnóstico. Hoy el paciente necesita que vos le digas, ¿qué tengo? Tengo un cáncer de páncreas. Eso es fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y el paciente va a tomar la decisión, nosotros vamos a tomar la decisión, ¿qué vamos a hacer? Pero creo que hoy día, cada día más es necesario ir a la quimioterapia. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, operamos un paciente y a los 4 meses está metastásico y tenía una metástasis hepática, entonces vos decís, ¿para qué lo operé? Y justamente, como vos pusiste ahí, seleccionás el paciente. Fíjate que hiciste casi uno que tuvo un año con folfirino y no le apareció metástasis, no apareció nada. Frenó la enfermedad. Entonces, me parece que esa selección es fundamental. Y hoy hay que hacerla. Y creo que hay que ir por ese camino. Y bueno, y las bombas elastoméricas y otras cosas que se están usando, el portacat y cosas, hacen de que realmente la tolerancia sea muy buena. Primero te quiero felicitarte. Segundo, yo personalmente estoy a favor de la neoadjuvancia en cáncer de páncreas. Y creo que cuando vamos a operar algún tumor chiquito de 1 o 2 centímetros, lejos de todo, con bajo de CA19-9 y un paciente también con un performance status bueno. Creo que es el único que vamos a operar, por supuesto con biopsia positiva para cáncer, ¿no? Pero me parece que es fundamental eso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estuvo muy bueno el tema Muchas gracias. y es apasionante este tema.